Programa 37. La velocidad constante. Es muy difícil encontrar un movimiento con velocidad constante. Lo natural es que la velocidad cambie a lo largo de la trayectoria. Veamos este ejemplo. Dos atletas parten simultáneamente desde la meta. El velocista 1 parte con una velocidad inicial de 0 y acelera, es decir, que aumenta la velocidad cada segundo hasta llegar a la meta. El otro atleta corre con cierta velocidad y la mantiene constante durante todo el trayecto, hasta llegar a la meta al mismo tiempo que el primero. Como vimos, el segundo atleta recorre la misma distancia que el otro en el mismo tiempo. A esta velocidad se le denomina velocidad media. En esta solo interesa la distancia recorrida y el tiempo empleado, no los cambios en la aceleración. Un alpinista sube una montaña. Recorre cada día en promedio una distancia aproximada de 225 metros y tarda 16 días en llegar a la cima. En cambio, si quisiera reducir el tiempo de escalada de la montaña a la mitad, es decir, alcanzar la cima en 8 días, tendría que aumentar al doble la velocidad. Esto significa que tendría que avanzar 450 metros por día. ¿Cuántos metros tendría que recorrer por día si quisiera subir en 4 días? ¡Veamos! Lo primero que podemos notar es que al aumentar una cantidad al doble, la otra disminuye a la mitad. Ya vimos que si el alpinista quisiera realizar el ascenso de la montaña en 16 días, tendría que recorrer 225 metros diarios. Pero si se quisiera hacerlo en la cuarta parte de tiempo, entonces tendría que escalar 900 metros por día. Es decir, la cantidad de metros que debe subir se cuadruplica cuando el tiempo de escalada se reduce una cuarta parte. Dos cantidades son inversamente proporcionales si al aumentar una al doble, la otra disminuye a la mitad. Al aumentar al triple, la otra disminuye a la tercera parte y así sucesivamente. ¿Qué pasa si multiplicamos cada número de la columna X con el número correspondiente de la columna Y? Multipliquemos los días por la cantidad de metros escalados. Si multiplicamos lo que ya obtuvimos, el resultado será el mismo, 3600. ¿Sabes qué significa este resultado y por qué es el mismo cada vez que multiplicamos? En este ejemplo de proporcionalidad inversa hay un valor constante. Esta constante resulta de multiplicar las cantidades que son inversamente proporcionales. A este número se le llama constante de proporcionalidad inversa. En este caso sería 3600. Con estos datos podemos construir una expresión algebraica para calcular cuántos metros tiene que subir por día el alpinista a partir de la velocidad media diaria de ascenso. Regresemos a la primera pregunta del ejercicio. Sabíamos que un alpinista subió en 16 días a la cima de la montaña. Cada día subió 225 metros. ¿Cuántos metros tendría que subir por día si quisiera llegar a la cima en 12 días? En este caso, usando nuestra expresión algebraica, sabemos cuánto vale X, pero no sabemos el valor de Y, aunque conocemos la expresión algebraica que representa esta situación. Esto quiere decir que Y es igual a 3600 entre 12, lo que nos dará como resultado que Y es igual a 300, que es la cantidad de metros que debe escalar por día, si desea subir la montaña en 12 días. ¿Sabías que la Tierra gira alrededor del Sol a una velocidad máxima de 30.287 kilómetros por segundo? La Tierra en su movimiento de traslación describe una órbita elíptica a una velocidad media de 29.8 kilómetros por segundo. La velocidad máxima en el perihelio o punto de la órbita más cercano al Sol es de 30.75 kilómetros por segundo y en el afelio o punto de la órbita más lejano al Sol es de 28.76 kilómetros por segundo.
En el movimiento de rotación existe una diferencia de velocidad en el ecuador, en latitudes medias y en los polos.